creo que el programa nazca a partir de una frase. ¿Cuál es la frase? El viento es nuestro amigo. ¿No? ¿Cómo es viento en inglés? No me acuerdo. Wind. Wind. Wind is our friend, ¿no? Porque esta es la frase... Es improviso. Es very well. Esta es la frase que nos decía nuestro instructor de vuelo, de prácticas en el curso, ¿no? En el curso, digamos, al principio ya empezamos bastante pronto con la práctica, pero un poquito antes empezamos con la teoría. Y allí en esa teoría se nos empezó a inculcar el miedo al viento, el pánico. Tienes que tener un terror por el viento, eso es lo peor que hay. Y entonces, claro, nosotros ya íbamos con ese miedo, lo habíamos hecho nuestro. En el corazón, sí. Y el día que llegamos al campo de vuelo, pues se presentó un señor, que era el de las prácticas, que no nos daba clase de teoría. Y no es que fuera un loco, sino que el hombre pues disfrutaba con el viento. De hecho, el día que no había viento se aburría. El día que teníamos viento cero decía, venga, va, siguiente, tal, y estaba aburrido. Y nos dijo la frase, ¿pero de qué tenéis miedo? Él notó ese miedo que nosotros ya teníamos dentro y nos dijo la frase, el viento es nuestro amigo. O sea, esto es el rock and roll, aquí es donde nos vamos a enseñar de verdad a pilotar, ¿no? Y me recuerda un poco, esto es un poco salirnos un poco del guión, pero me recuerda un poco a cuando estaba haciendo las prácticas de coche, para sacarme el carnet de conducción normal. Tuve la mala suerte de que de las 10 primeras prácticas, es decir, de las 10 primeras veces que cogía un coche, pues más de la mitad eran lloviendo. No sé por qué, cayó en mala época. Mala suerte. Y entonces, pues en principio dije, jolín, madre mía, aquí lloviendo y más precaución y los neumáticos y no sé qué. Pues bien, esa mala suerte resultó que cuando llegó el examen de conducir, llovió. Y mientras la mayoría de los compañeros que había ahí se echaron a temblar, o sea, de repente se veían lloros, se veían lágrimas. ¿Qué voy a hacer con lluvia en la carretera? ¿No? Pues yo dije, ostras. Mi zona de confort. ¿No? Sí, entonces, y esto es un poco lo mismo, ¿no? Por eso lo he comentado, porque lo que él nos decía es que si nos acostumbramos a volar con el viento perfecto, condiciones ideales, sol perfecto tal, cuando nos venga una condición un poco más complicada, si no estamos acostumbrados, no vamos a poder adaptarnos a eso, ¿no? Entonces, es un poco la idea de este programa, quitarnos ese miedo al viento y sobre todo eso, reacciones que cuando yo voy a volar, muchas veces algún amigo que me está viendo, o a veces cuando trabajo con compañeros, y hace viento y yo voy a hacer la operación, me dicen, ¿estás loco? O sea, ¿qué haces? ¿Hay viento? El pelo se me mueve, no sé qué intentas tú. Y es eso, o sea, hay que acostumbrarse a volar para poder volar con viento dentro de los límites. Evidentemente hay unos límites de viento que no podemos sobrepasar porque la misma aeronave nos los indica, pero hasta llegar ahí pues tenemos que acostumbrarnos a adaptarnos al viento, ¿no? Entonces, el viento es peligroso, es cierto, pero más que el viento en sí, es la dirección del viento. Es sobre todo la dirección. Más que el viento en sí es cómo viene el viento, cómo no viene. ¿Esto qué significa? Que habrá veces que más viento, o sea, más intensidad de viento, pero en una dirección que nos venga bien es menos peligroso, y menos viento, pero en una dirección que nos venga mal es más peligroso. Luego explicaremos esto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el viento es peligroso sobre todo en dos momentos. El primer momento complicado es vientos racheados, donde entra una gran gama de tipos de viento, pero sobre todo racheados. Y dos, cuando tenemos viento en contra, cuando la aeronave tiene viento en contra en el momento en el que está volviendo a casa. De esto hablaremos al final, pero antes vamos a los vientos racheados. Vientos racheados son peligrosos porque cuando tenemos viento con una intensidad fija, nosotros podemos adaptarnos a él. Es decir, bueno, ya tenemos viento de lado a tantos kilómetros por hora, pero nosotros nos adaptamos y ya, pues teniendo eso en cuenta, hacemos la operación. ¿Qué pasa? Que si ese viento no es estable, es racheado, cuando nosotros nos adaptamos a una intensidad, de repente una racha va más fuerte y nuestra corrección no es suficiente y entonces nos mueve la aeronave, o al revés, de repente es menos y nos vuelve a mover la aeronave. Esto es peligroso, entre comillas, es peligroso porque puede no serlo si estamos en un espacio abierto en el que, bueno, pues estamos operando la aeronave pues a 100 metros como máximo de distancia, con batería de sobra, sin ningún obstáculo. Entonces, bien, ¿qué pasa? Que hay veces que es peligroso porque hay obstáculos, hay infraestructuras, objetos, llámelo como queráis,
que pueden hacernos chocar si la trayectoria de la aeronave es variable, por algún cambio brusco y tal. Entonces, en estos casos, que son peligrosos, tenemos el GPS, que es nuestro amigo. Nos ayuda muchísimo porque ya sabéis que la aeronave, las que tienen GPS, cuando tienen alguna variación de viento, la aeronave misma empieza ya a corregirse para mantener siempre el punto GPS, y eso nos ayuda un montón. Esto tiene sus límites, ¿vale? También hay que decirlo, para la gente que no se confía, no, tiene GPS, no. Esto tiene sus límites. De hecho, esto lo comentaremos en el segundo punto, el de la vuelta a casa. Pero cierto es que es posible que no tengamos GPS, ¿vale? Y aquí voy a contar un poco una anécdota que me pasó a mí, que es en una montaña que tenemos cerca, Dan y yo, que se llama el Mascarat. Pues hay un corte natural, es decir, la montaña es como una montaña, pero tiene un corte. Entonces tú vas por la montaña y de repente hay una caída de muchos metros y luego vuelve a subir porque ya es, digamos, vuelve a ser montaña. Pues nada, fui a hacer una grabación ahí y todo iba genial. Es un sitio de mucho viento porque además es una montaña que divide dos zonas que tradicionalmente tiene mucho viento. Además es una montaña que entra al mar, es una montaña que acaba en mar y no hay playa ni nada, es un acantilado. Entonces, mucho viento. Y yo estaba allí un día de viento, pero bueno, iba bien, con mi GPS, fiándome y tal. ¿Qué pasa? Que llegué allí y en el momento en el que me situé dentro de ese corte entre dos montañas, no hubo suficientes satélites y el GPS dejó de funcionar. Y entonces, ¿qué pasa? El dron se mueve. Y menos mal que la aeronave me avisó que no tenía GPS, porque si yo hubiera sido la operación, en cualquier momento hubiera visto que la aeronave se movía sin saber yo por qué, y lo más seguro es que me hubiera chocado contra la montaña. ¿Qué pasó? Que me avisó, sí, calle, no tienes GPS. Entonces yo salí rápidamente del corte y subí para arriba, que a veces subir para arriba es más seguro que bajar. Y una vez recuperé GPS, regresé al punto fuera de las montañas y ya pues hice los planos que tenía que hacer, pero ya de otra distancia, ¿no? Entonces, bueno, esta es la anécdota para entender un poco cómo ese viento racheado nos puede hacer chocar contra un objeto, una infraestructura, en este caso una montaña. Ahora vamos al segundo punto, que es el más peligroso. Una cosa. ¿Pasaste miedo o qué? Sí, hombre, hubo un microinfarto. Porque... Entonces, ¿qué? ¿Recordaste a tu profesora diciéndote el viento? Ah, no, que no tiene que ver con el viento, tiene que ver con los GPS. Los GPS son nuestros amigos. Y hubo un momento... Más que el viento es los GPS. Bueno, los GPS es nuestra familia ya. Si el viento es nuestro amigo, el GPS es nuestra familia. Vamos. Yo, lo he dicho, cuando el dron ya se separa un poco, bastante de distancia, yo ya me fijo sobre todo en la pantalla y ya trabajo desde ahí. Entonces hubo un momento en el que la pantalla me avisa, no tienes GPS, y yo vi que el dron se movía un poco, vi que la imagen se movía sin yo tocar ningún mando, y entonces levanté la mirada y vi entre dos montañacas el dron ahí en miniatura moviéndose hacia una montaña. Digo, no. Entonces marcha atrás y subí para arriba, y entonces sí que hubo 2-3 segundos de microinfarto, pero vamos, que no se lo deseo a nadie, eso seguro. Así que sí, hubo miedo. Pero bueno, gracias a esas prácticas pues te calmas un poco y lo consigues corregir. El segundo momento peligroso del viento, que sí que quiero comentar, porque cuando digo peligroso me refiero a que conozco a muchos drones que se han perdido por esto, ¿vale? Por lo que voy a comentar ahora. Es decir, es una gran causa de perder un dron. Que si cuando tú estás volviendo a casa y tú ya no tengo batería, venga, volvemos a casa, pues sin saberlo nosotros el dron tiene viento en contra, es decir, viene hacia nosotros, pero el viento va de nosotros hacia él, empujándole. Entonces, ya digo, es la causa que más pérdidas de drones provoca, seguramente. No tengo datos oficiales, pero de mi experiencia, de lo que yo conozco, sí, seguro. Y sobre todo es peligroso por una cosa, y es que aumenta el tiempo de regreso sin que el sistema de la aeronave lo sepa. ¿Esto qué significa? Nosotros estamos volando con nuestra batería al 100%, vamos por aquí y por allá, el dron lo mandamos a donde tenga que irse, y llega un punto en el que el dron nos dice, oye, ya con la batería que tengo voy justo para volver a casa, así que voy a empezar la vuelta a casa, no hagamos más cosas por aquí porque si no, no voy a volver. Entonces tú dices, vale, ok, vuelve a casa. Entonces vuelve a casa, él se ha calculado una batería para volver desde el punto en el que está él hasta el punto en el que estamos nosotros, pero él no calcula el viento. Error. ¿Por qué? Porque es posible que él diga, bueno, pues para hacer este medio kilómetro me hace falta un 5% de batería o un 15%. Pero claro, para hacer ese medio kilómetro con viento en contra, el motor tiene que trabajar mucho más y tiene que gastar mucha más energía. Entonces, ¿qué pasa? Que puede pasar eso, que diga, sí, me hace falta un 15%, pero como tiene tanta necesidad de motor,
le haga falta mucho más. ¿Y qué pasa? Que cuando falten 100 kilómetros, el dron no ha llegado a una casa y ¿qué pasa si ahí debajo? Porque es posible que cuando no pueda empezar a aterrizar poco a poco, ¿vale? Y dices, bueno, pues no se hará daño, pero ¿qué pasa si aterriza en el agua, en el mar? O en un sitio inaccesible, en un bosque frondoso, en la selva, en un río. Pues esto ha provocado que muchos drones se pierdan. Entonces, es algo que nosotros difícilmente podemos controlar, pero hay un truco, un truco que es un poco así casero, pero sirve para conocer la velocidad del viento rápidamente. Es decir, nosotros podemos tener mecanismos, instrumentos, sí, podemos consultar, pero hay un truco muy rápido para conocer la dirección del viento, que es lo que nos interesa aquí, que es con nuestras orejitas, con las orejas. En el momento en el que estamos volando, empezamos a escuchar el viento. Si escuchamos más el viento de una oreja que de otra, tenemos que ir girando la cabeza hasta que lo escuchamos con las dos orejas de la misma intensidad. Entonces, eso significará que el viento viene en esa dirección, hacia nosotros, ¿vale? O al revés, si es al revés, vamos girando hasta que nos demos la vuelta y diremos, es verdad, en esta dirección. Y entonces, eso nos va a ayudar a que, teniendo viento, sepamos si es peligroso o no es peligroso. Y un ejemplo es, una vez que me pasó a mí, que estaba volando hacia el mar y hacía bastante viento. Y entonces miré el viento y venía hacia nosotros, es decir, del mar hacia la tierra, y eso me tranquilizó, porque dije, jolín, en caso de vuelta a casa incluso va a tener viento de cola que le va a ayudar. Y mucha gente dice, ostras, ¿dónde vas? Que hace viento. Digo, sí, pero fíjate que viene hacia nosotros. Lo peligrosísimo sería que fuera al revés, eso sería motivo para no hacer la operación directamente, aunque no sea un viento muy, muy fuerte, sería motivo para no hacer la operación, o por lo menos hacerla hasta un 50% de batería, y a partir del 50% ya aterrizar. Eso sería la operación. Entonces, ¿por qué es recomendable volar con viento? ¿Vale? Que es el point de este programa. Pues sobre todo nos ayuda a ser más seguros en condiciones de menos viento. Es decir, si tú te enseñas a volar con viento, el día que no tengas viento vas a ir sobradísimo. Vas a ir, esto yo lo domino, que también hay que estar atento, porque en una situación en la que estamos sobrados también solemos cometer más errores, pero bueno, tendremos capacidades de sobra. Y dos, conoceremos mejor las capacidades de la aeronave y las nuestras, es decir, seremos mejor pilotos. Esto, voy a hacer un símil aquí un poco peligroso, es que muchas cosas cuando estamos probando, lo que sea, un coche, una bicicleta o algo así, muchas veces, o pasa con los motoristas de profesionales, hasta que no chocas, hasta que no ves que te has pasado de frenada, hasta que no ves que este es el límite que tengo para girar, hasta que no llegues al límite de ese vehículo, no empiezas a conocerlo realmente, ¿no? Hasta que no te caes en la bici no empiezas a saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, ¿no? Entonces es un poco, la idea es esta, llegar al límite con el viento te va a ayudar a saber el límite de la aeronave y eso te va a ayudar a ser mejor piloto. Entonces, por eso para mí es súper importante volar con viento. Y sobre todo nos ayudará a quitarnos el miedo a volar y a volar más tranquilos en ciertas situaciones. Así que yo por eso es siempre algo que recomiendo un montón, volar con viento, que no nos obliga a quedarnos en casa. Volar con viento, hay dos cosas que ya comentamos un poco en la primera otro día, que hay pocos pilotos que las hacen, que es una, volar con viento, y otra es volar a baja altura, con viento o sin viento, pero volar a baja altura, que es lo que comentamos con los 3 planos fáciles para mejorar nuestros vídeos, y es algo que ya directamente nosotros decimos, volar, ya a partir de 50 ya volamos, o directamente si hace viento no volamos. Pues no, volemos con viento, convirtámonos en mejores pilotos y volemos a baja altura, busquemos otras perspectivas. Así que esos son mis consejos, ese es el point un poco de este programa, y sobre todo a ver si hay gente que vuela con viento, a ver cuál es vuestro límite, a ver que por supuesto siempre limitación de la aeronave, no pasarnos, pero que la gente nos comente un poco hasta dónde llegan, hasta dónde no, qué les parece, cuáles son sus experiencias. Pues sí, un tema muy interesante. Y el tema de practicar con algún dron viejo, aquí en este caso no lo podemos hacer, ¿no? Porque tendríamos que tener varios drones y tal. Entonces, para trabajar con el mismo sistema o con la misma capacidad de viento, si tenemos un Mavic 2, en este caso, conseguir otro Mavic 2 para probar al límite y no quedarnos sin dron. Lo ideal sería eso, o tener 2 iguales, o uno, pero con la tranquilidad de que si se nos pierde, vamos al día siguiente a comprar otro. Eso sería lo ideal. Ahora, si no llegamos ahí, no pasa nada. Tenemos nuestro dron, digamos, de categoría, y luego nuestro dron de batalla, que puede ser incluso un Syma X5C. En esa Syma X5C
nosotros vamos a aprender a volar con viento. De hecho, es mucho mejor porque no tiene GPS. Entonces, es mucho mejor porque vamos a tener que corregir manualmente todas las cosas. Si nosotros aprendemos a volar con viento, con un Sima X5C, con cualquier Mavic, Phantom, Xiaomi y tal que tenga GPS, vamos a ir más que tranquilos. Porque es súper fácil comparado con el Sima. Entonces, tengamos un dron de batalla y vayamos al viento. De hecho, compremos uno de esos que vale 50 euros, que nos da igual que se nos pierda por el viento y vayamos a volar con él. Pues genial, sí. Tienes toda la razón. Porque sería como lo que has dicho, lo del coche en el agua o cualquier tipo de experiencia para poder pues, sacar el máximo rendimiento de la máquina que tengamos entre las manos. En este caso, los drones, pero para ponerlo al límite es muy interesante. Muy buenos consejos, Cayetano. Me alegro. Así que creo que es momento de despedirse ya cuando llevamos ya 16 minutos. Sí, así es. Ya toca despedirse. Pues chicos, ya lo sabéis, si os gusta nuestro contenido, nuestros vídeos, nuestros audios, nos podéis escuchar en iTunes y nos podéis dejar una valoración positiva, o en iVoox y nos podéis dejar un me gusta, un comentario. Y luego nos podéis escuchar y ver en nuestro canal de YouTube, en Droneando, donde nos podéis dejar un like, un dislike, un comentario, suscribiros, campanita, lo que queráis, compartir el vídeo, lo que queráis, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte un placer. Dani, gracias por tu presencia. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bueno chicos, chao. Chao.